Queridos hermanos, nos introducimos en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Una vez pasado ya esos 2 primeras semanas del tiempo pascual, la octava de Pascua y este domingo de la Divina Misericordia, ahora el Evangelio nos vuelve a colocar a una fe en Cristo, en ese Cristo resucitado que es precisamente la garantía de nuestra fe. Pero no solamente es algo que queremos los cristianos, sino es algo mucho más grande, es un itinerario catequético como eran aquellas antiguas catequesis de los catecúmenos que se preparaban para la vigilia pascual. Precisamente era un abrirse a los misterios y a la intelección de la fe. No solamente la fe como algo entendido, como algo abstracto o algo profundo y difícil de entender, sino como lo entendían los primeros cristianos, o sea, una fe que es un camino de vida. Por eso podemos decir, en cierto modo, que todas las lecturas de este domingo van a centrarse precisamente en esa realidad. Atestiguar que Cristo ha resucitado y que no solamente los discípulos del Señor son testigos de esa resurrección de Cristo, sino que 2000 años después los cristianos seguimos siendo testigos de esa resurrección del Señor, no significa asegurar un evento cronológico, sino es ir a algo mucho más profundo. Es precisamente recordar que el cristianismo sin la resurrección del Señor no se entiende. De ahí la expresión que tantas veces habremos oído del apóstol Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por lo tanto, toda la Pascua es para nosotros estos 50 días, ya menos de 40 días nos quedan para la celebración de la Pentecostés y por lo tanto la conclusión de este tiempo pascual, como un itinerario de fe del creyente en Cristo resucitado. Y lo hacemos en un cierto modo como nos lo presenta el Evangelio, como un largo caminar con Jesús. Quizás lo que nos llama mucho la atención de todas las escenas de la resurrección de Cristo es precisamente que los discípulos no reconocen al Señor. En muchos casos incluso usan esa expresión: sus ojos no podían reconocerle, o como en el caso de los discípulos de Maús, se les abrieron los ojos cuando el Señor parte el pan. Es también muy llamativo el caso de María Magdalena, aquella mujer que amaba tanto a Cristo y que sin embargo confunde al Señor con el jardinero. Ahí hay una pregunta profunda que suscitan todos esos textos de la resurrección. ¿Por qué los discípulos del Señor no reconocen a Cristo? Y esa imagen se traslada en los años, en los tiempos, en los siglos, hasta el día de hoy. ¿Por qué los cristianos de hoy no reconocemos al Señor? Pero reconocer al Señor significa reconocer a Cristo resucitado. Y eso es precisamente lo que le ocurre a los discípulos de Maús, que en cierto modo su camino, ese caminar durante 60 estadios, lo que aproximadamente traducido a nuestras medidas métricas serían 10,5 kilómetros, por lo tanto prácticamente casi 2 horas y media de viajar con una persona desconocida, significa todo un contenido de un conocimiento cuando el Señor les va explicando por el camino las Escrituras, porque aquellos hombres apesadumbrados por todo lo que había ocurrido en aquellos días no consiguen ver al Señor. Y cuando aquellos hombres invitan a Cristo: quédate con nosotros porque ya atardece, y el Señor, al quedarse con ellos y al partir el pan, esa presencia velada de la Eucaristía, es cuando en ese momento se abren los ojos de los discípulos del Señor y le descubren: es el Señor. ¿Cuál es el itinerario que los cristianos debemos hacer? En un cierto modo nos lo ha presentado el apóstol Pedro en la primera lectura. Leemos, como ocurre en todo este tiempo pascual, leemos el libro de cabecera, que es precisamente en los Hechos de los Apóstoles, porque ahí es donde se va fraguando esa primitiva iglesia. Nos presenta el famoso discurso de Pedro en Jerusalén inmediatamente después de la irrupción del Paráclito, del Espíritu Santo. Qué distintas suenan estas palabras de Pedro con aquel Pedro miedoso, con aquel Pedro acomplejado, vamos a decirlo así, de la escena de la pasión de Cristo. Pedro se eleva para recordar a todos aquellos hombres quién es Cristo, y lo hace y dice: ese Cristo acreditado por Dios entre vosotros, que con milagros, prodigios y señales se ha puesto en medio de nosotros. Luego explica todo lo que ocurrió durante la pasión
inmediatamente quiere recordar algo muy importante, que ese Cristo ha sido resucitado y que ese Cristo no conoce la corrupción. Para atestiguar esa incorruptibilidad de Dios y por lo tanto de su resurrección, acude nada más y nada menos que a un peso pesado, que es precisamente el rey David. Tanto el texto de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, como luego el Salmo responsorial, citando el Salmo 16, habla precisamente de eso. Tú eres mi Señor, y tú, Yahvé, eres aquel que me enseñarás el camino de la vida, porque no has de abandonar mi alma al Seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. Precisamente porque Dios ha resucitado entre los muertos, nos enseña, y así acaba el texto del Salmo, el camino de la vida, nos da hartura de goces, delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre. O sea, nosotros descubrimos al Señor. Cristo resucitado se abre precisamente en buena parte porque el hecho de la resurrección es algo que es de un sentido profundamente sobrenatural. Pero Pedro nos quiere decir otra cosa. Si nosotros los cristianos, 20 siglos después, seguimos siendo testigos de la resurrección de Cristo, no es tanto porque nosotros hemos sido lo que se conoce como testigo de viso, o sea, hemos visto al Señor, sino porque vivimos la vida cristiana y por lo tanto vivimos las maravillas de Dios. San Agustín, comentando un salmo, cantar al Señor un cántico nuevo, se pregunta, ¿cuál es ese canto? Y nos dice, es el canto del Espíritu. Precisamente no hemos de olvidarnos que todo el tiempo pascual es tiempo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos sintoniza, por lo tanto, en ese conocimiento de Dios. Y nos hace a cada uno de nosotros, habiendo pasado ya 2000 años, seguimos siendo testigos de su resurrección. Para eso es necesario que nos coloquemos también en esa dimensión que nos coloca una vez más Pedro, que es la segunda lectura, la primera carta de Pedro, y como todos los textos están como muy alrededor del apóstol Pedro, precisamente porque se constituye en cabeza de la Iglesia, y así nos habla. Y nos habla precisamente de todas esas cosas, no ya de lo que es caduco, lo que es el oro, la plata, sino que nos habla de un Cristo que precisamente se nos manifiesta precisamente como algo que no es de caducidad, es como un tema que está muy presente en todas las lecturas, ¿no? El tema de lo caduco y lo que es la inmortalidad. A través de ese Cristo inmortal creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén siempre en Dios. Eso es lo que los cristianos anunciamos 20 siglos después, que sigue Dios siendo precisamente el motivo de nuestro vivir y de nuestra existencia, y que la mejor demostración de que Dios existe está precisamente en reconocer que Cristo reina a través de su resurrección gloriosa. Eso es lo que los cristianos de hoy estamos llamados a ser anunciadores, y eso es lo que los cristianos de hoy tenemos que anunciar a los demás. Para eso es necesario que nosotros reconozcamos a Cristo resucitado, como los discípulos de Emaús, al partir el pan, volver otra vez al cenáculo para anunciar a los discípulos que Cristo verdaderamente ha resucitado. En el fondo, durante todo este tiempo pascual, se nos presenta a los cristianos esta posibilidad, o vamos a decir este desafío, conocer a Cristo, mirar a Cristo, para reconocer en ese Cristo resucitado no solamente los misterios de Dios, sino para reconocer en Cristo resucitado la garantía de nuestra salvación. Solo en Cristo resucitado los cristianos podemos ser anuncio a los demás de esa buena nueva que el Señor nos ha traído, que Cristo ha vencido el pecado, que Cristo ha vencido el dolor y que Cristo ha vencido la muerte.